En el mundo del narcotráfico existe un mito que las series de televisión repiten una y otra vez: que el enemigo es la policía, que el peligro viene del gobierno, de la DEA, del ejército. Es mentira. Si revisas los nombres de los grandes capos que murieron violentamente en los últimos 50 años, vas a encontrar un patrón que se repite con una frecuencia brutal. La mayoría no murieron a manos del Estado, murieron a manos de los suyos, de su socio, de su compadre, del hombre que los recogía en el aeropuerto, del padrino de su hijo, de la organización que ellos mismos habían construido y que un día decidió que habían dejado de ser útiles. Hoy vamos a contar 10 de esas historias, 10 hombres que fueron sentenciados no por un juez, sino por una reunión, 10 ejecuciones ordenadas desde adentro. Y a lo largo de este documental vas a ver que casi siempre existe el mismo detonante. No es la traición en el sentido romántico que imagina la gente. Es algo mucho más frío. En el momento en que un hombre deja de ser rentable o se vuelve un riesgo, deja también de ser una persona. Se convierte en un problema logístico, y los problemas logísticos se resuelven. Quédate hasta el final, porque el número 1 cambia por completo las reglas de este juego, porque a él no lo mataron, a él lo entregaron. Y ese caso demuestra que en el narcotráfico moderno ya no hace falta una bala para eliminar a un socio. Estas son las 10 traiciones que vinieron de adentro. Comenzamos en Cancún, en abril de 1993, en el estacionamiento de un centro comercial lleno de turistas. Rafael Aguilar Guajardo no era un narcotraficante cualquiera. Antes de entrar al negocio, había pertenecido a la Dirección Federal de Seguridad, la policía política mexicana de la época, una institución que, según múltiples investigaciones posteriores, terminó profundamente vinculada al tráfico de drogas. Con esos contactos, Aguilar Guajardo se convirtió en una de las figuras fundadoras de lo que después sería conocido como el Cartel de Juárez. Tenía protección institucional, rutas y experiencia, y tenía un socio joven, ambicioso y mucho más inteligente que él, Amado Carrillo Fuentes. El 12 de abril de 1993, Aguilar Guajardo fue acribillado a plena luz del día mientras caminaba con su familia. La escena fue tan pública y tan brutal que quedó grabada en la memoria de la ciudad. ¿Quién dio la orden? Nunca hubo una sentencia firme que lo estableciera. Pero desde el primer momento, tanto las autoridades mexicanas como los analistas del narcotráfico señalaron la misma hipótesis. La organización necesitaba un solo jefe, y ese jefe ya no iba a ser el hombre mayor. Lo que sí está documentado es lo que pasó después. Tras su muerte, Amado Carrillo Fuentes tomó el control absoluto del Cartel de Juárez y lo convirtió en la organización más poderosa de México, con su flota de aviones y una fortuna que se contaría en miles de millones. Vale la pena detenerse en el momento histórico, porque explica el motivo. A principios de los 90, el negocio estaba cambiando por completo. Los carteles colombianos se estaban derrumbando, y los mexicanos, que hasta entonces eran simples transportistas pagados por comisión, estaban a punto de convertirse en los dueños de las rutas. Estaba a punto de entrar una cantidad de dinero que nadie había visto antes. En ese contexto, tener dos jefes con visiones distintas no era una diferencia de opiniones. Era un obstáculo para la operación más rentable de la historia del país. Y ahí está la primera regla que vas a ver repetirse en todo este documental. En una estructura criminal no existe la jubilación del socio fundador. Existe la sucesión. Y la sucesión casi nunca se negocia en una mesa.
Nueva York, 25 de octubre de 1957. Un hombre entra a la barbería del Hotel Park Sheraton, en pleno Manhattan, se sienta, se relaja y cierra los ojos mientras le acomodan la toalla. Ese hombre era Albert Anastasia, y era probablemente el mafioso más temido de Estados Unidos. Su apodo lo decía todo. Lo llamaban el verdugo loco. Había dirigido durante años la estructura conocida como Murder Incorporated, el brazo ejecutor del crimen organizado americano. Una organización dedicada, literalmente, a matar por encargo para las familias de la mafia. Se le atribuyeron decenas y decenas de asesinatos. Y después de eso, llegó a jefe de una de las 5 familias de Nueva York. Pero su carácter era su problema. Anastasia mataba con demasiada facilidad, tomaba decisiones sin consultar y había empezado a invadir negocios que otros consideraban suyos, incluidos los casinos en Cuba. En una organización que funcionaba por consenso y discreción, se había vuelto un elemento incontrolable. Esa mañana, mientras estaba sentado en la silla con la cara cubierta, 2 hombres entraron a la barbería y le dispararon. Anastasia alcanzó a levantarse y a lanzarse hacia adelante, según los reportes de la época, hacia el reflejo de sus asesinos en el espejo, antes de caer muerto. El crimen nunca fue resuelto oficialmente. Ninguna condena, ningún culpable formal. Pero nadie en ese mundo tuvo dudas sobre lo esencial. La orden no vino de la policía ni de un enemigo externo. Vino de la propia comisión, el consejo de familias que él mismo ayudaba a gobernar. Y su caso enseña algo que se repite en toda esta lista. Anastasia no cayó por ser débil, cayó por ser incontrolable. En una organización construida sobre acuerdos, el miembro más violento no es el más protegido, es el más peligroso para todos los demás, porque su comportamiento atrae presión policial y rompe pactos que costaron años. La violencia sirve mientras genera dinero. Cuando empieza a costarlo, se elimina la fuente. El hombre que dirigió la agencia de asesinatos más eficiente de Estados Unidos murió exactamente como murieron sus víctimas, desarmado, confiado y en un lugar cotidiano. El número 8 murió en el lugar donde creía estar más seguro del mundo, rodeado de sus propios hombres de confianza. Wilber Varela, conocido como Jabón, fue uno de los líderes más violentos del Cartel del Norte del Valle, la organización colombiana que dominó el narcotráfico después de la caída de Medellín y Cali. Su historia ilustra cómo se pudre una organización desde adentro. El norte del Valle no se destruyó por la presión del Estado. Se destruyó por una guerra civil interna entre sus propios socios. De un lado, Varela; del otro, Diego Montoya. 2 hombres que habían sido aliados y que terminaron liderando ejércitos privados que se masacraron mutuamente durante años, dejando miles de muertos en el suroccidente colombiano. Y en esa guerra, la desconfianza se volvió total. Todos sospechaban de todos. Los hombres cambiaban de bando. Cualquiera podía estar comprado. Perseguido por Colombia, por Estados Unidos y por sus propios rivales, Varela se refugió en Venezuela. Y el 30 de enero de 2008, su cuerpo fue encontrado en una habitación de un balneario en el estado Mérida, con múltiples impactos de bala. Lo habían matado mientras dormía. Las investigaciones apuntaron a lo más incómodo posible. No lo encontró la policía, ni lo alcanzó un comando rival. Lo mataron desde dentro de su propio círculo de protección. Los mismos hombres que tenían la función de mantenerlo con vida. Y aquí está la paradoja más cruel de la vida de un capo. Cuanto más poderoso eres,
más escoltas necesitas. Y cuantos más escoltas tienes, más personas hay en el mundo que saben exactamente dónde duermes. Y hay un factor económico que casi nadie menciona. Un jefe perseguido deja de generar ingresos, no puede viajar, no puede negociar, no puede supervisar rutas. Sus hombres, en cambio, siguen necesitando cobrar. Cuando el jefe se convierte en un gasto en lugar de una fuente de dinero y sus enemigos ofrecen recompensas millonarias por su cabeza, la lealtad deja de ser un valor y se convierte en una cuenta. El círculo que te protege es también el único que puede alcanzarte. El número 7 no fue simplemente un asesinato. Fue el disparo que inició la guerra más sangrienta de la historia de la mafia italiana. Stefano Bontadè era un jefe de la Cosa Nostra siciliana de la vieja escuela. Venía de una familia mafiosa tradicional de Palermo, tenía contactos en la política y en la alta sociedad, y representaba una forma de operar basada en el equilibrio: acuerdos, mediación, negocio. Frente a él estaba el ascenso de un grupo completamente distinto: los corleoneses, liderados por Totò Riina, hombres venidos del campo, sin conexiones sociales y con una idea radical del poder. No querían un lugar en la mesa, querían la mesa entera. El 23 de abril de 1981, el día de su cumpleaños número 42, Stefano Bontadè fue asesinado a tiros dentro de su auto en Palermo. Ese asesinato desató lo que los italianos llamarían simplemente la matanza. La matanza. Durante los años siguientes, los corleoneses ejecutaron sistemáticamente a cientos de miembros de la propia Cosa Nostra, jefes rivales, sus hombres, sus familiares y cualquiera que pudiera vengarlos. No fue una guerra contra el Estado, fue una organización devorando a sus propios miembros hasta quedarse con una sola cabeza. Y aquí viene la consecuencia que nadie previó y que cambió la historia. Esa purga creó algo que la Cosa Nostra jamás había tenido: hombres sin nada que perder. Mafiosos que habían visto asesinar a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos por orden de su propia organización. Y algunos de ellos hicieron entonces lo impensable. Empezaron a hablar con los jueces. El más importante de todos, Tommaso Buscetta, perdió a buena parte de su familia en esa matanza. Su testimonio haría posible el maxiproceso de Palermo, el juicio que metió a cientos de mafiosos en prisión. Es decir, la mafia italiana no fue derrotada solo por la policía. Fue derrotada en gran medida por las consecuencias de sus propias purgas internas. Riina ganó la guerra. Se convirtió en el jefe absoluto de la Cosa Nostra y gobernó durante más de una década. Pero murió en 2017 en la sección hospitalaria de una prisión, sometido al régimen de aislamiento más duro de Italia, sin funeral público y con el patrimonio de su entorno confiscado por el Estado. Cuando una organización empieza a matar a los suyos, está fabricando a los testigos que la destruirán. El número 6 tiene apenas 22 años cuando muere, y su asesinato desató una de las guerras más sangrientas de la historia de México. Edgar Guzmán López era hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El 8 de mayo de 2008, en el estacionamiento de un centro comercial en Culiacán, un comando fuertemente armado abrió fuego contra él y sus acompañantes. Se hablaron de cientos de casquillos en la escena. Murió ahí mismo. Para entender por qué este caso pertenece a esta lista, hay que entender quiénes eran los señalados. Durante décadas, los hermanos Beltrán Leiva no fueron enemigos del Chapo. Eran su gente.
Formaban parte de la misma Federación de Sinaloa. Compartían rutas, contactos y protección. Eran, en el sentido más literal, socios y compadres. La ruptura llegó meses antes. En enero de 2008, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, fue capturado por el ejército mexicano. Y su familia llegó a una conclusión que jamás pudo probarse ante un tribunal, pero que ellos dieron por cierta. Creían que su propio socio lo había entregado. Esa sospecha, comprobada o no, fue suficiente. La federación se partió en dos. Y la respuesta llegó al lugar que más duele. Lo que siguió fue una guerra que convirtió a Sinaloa, y después a buena parte del país, en un campo de batalla. Miles de muertos. Ciudades enteras militarizadas. Un conflicto entre hombres que años antes habían bautizado a los hijos del otro. Los Beltrán Leiva terminaron aliados con los rivales más violentos del Chapo, y la violencia se exportó a estados que hasta entonces no conocían ese nivel de conflicto. Arturo Beltrán Leiva moriría en un operativo militar en 2009, y la organización que él lideraba se fragmentaría en grupos más pequeños y más brutales. Una sola sospecha, nunca comprobada ante un tribunal, reconfiguró el mapa criminal de un país entero. Y ahí está el patrón que define este documental. En el narcotráfico, las guerras más destructivas nunca son contra un enemigo externo. Son entre socios, porque un enemigo externo no sabe dónde estudian tus hijos. El número 5 es la ejecución interna más famosa de la historia del crimen organizado. Y ocurrió en plena calle de Manhattan, en hora pico, 2 semanas antes de Navidad. Paul Castellano era el jefe de la familia Gambino, la organización criminal más poderosa de Estados Unidos. Había heredado el puesto de Carlo Gambino, y su estilo era el de un empresario. Trajes caros, casa enorme en Staten Island, negocios legales, distancia de la calle. Y ese estilo era exactamente el problema. Dentro de la familia, un grupo de hombres más jóvenes lo consideraba desconectado. Creían que ganaba demasiado sin arriesgar nada, que no protegía a su gente, y que su prohibición interna sobre el tráfico de drogas era hipócrita, mientras él cobraba de todo los demás. El líder de ese descontento era un capo ambicioso llamado John Gotti. El 16 de diciembre de 1985, Castellano llegó a una cena en un restaurante de carnes en el centro de Manhattan. Al bajar del auto, varios hombres con abrigos claros y gorros de piel, vestidos casi como un uniforme para poder identificarse entre sí, se acercaron y lo ejecutaron en la acera, junto a su chofer. John Gotti observaba desde un auto estacionado al otro lado de la calle. Fue un golpe de Estado dentro de la mafia. Y lo más grave para la organización no fue el asesinato en sí. Fue que se hizo sin la autorización de la comisión, rompiendo la regla más importante del sistema. Matar a un jefe sin permiso significaba que ningún jefe estaba realmente seguro. Gotti tomó el poder y se convirtió en el mafioso más mediático de su tiempo. Y esa fama lo destruyó. Su exposición constante atrajo una presión federal sin precedentes y terminó condenado a cadena perpetua gracias, entre otras cosas, al testimonio de su propio subjefe. Murió en prisión. Y el daño fue mucho más allá de él. Aquella ejecución sin permiso marcó el inicio del declive de la mafia neoyorquina. Rompió la confianza entre familias, disparó la vigilancia federal sobre todas ellas y abrió la puerta a una generación de jefes que ya no creían en las reglas antiguas y que, por lo tanto, tampoco creían en el silencio. El hombre que mató a su jefe para tomar el trono acabó traicionado por su propio número 2. La rueda nunca deja de girar.
Una advertencia antes de empezar. Este es el caso más duro de la lista, y lo contamos porque explica, mejor que ningún otro, hasta dónde llega la lógica interna de estas organizaciones. Héctor Luis Palma Salazar, conocido como el Güero Palma, fue uno de los fundadores de lo que después sería el Cartel de Sinaloa, socio cercano del Chapo Guzmán desde los tiempos del Cartel de Guadalajara. A finales de los años 80, Palma tuvo un enfrentamiento interno con Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre conocido como el jefe de jefes, la máxima autoridad del narcotráfico mexicano de la época. Palma quería independencia, y en esa estructura, la independencia era desobediencia. El castigo no fue contra él. Según las investigaciones y los relatos judiciales del caso, se envió a un hombre, un venezolano llamado Rafael Clavel, a acercarse deliberadamente a su esposa, ganarse su confianza, sacarla del país junto a sus 2 hijos pequeños y despojarla de todo, y después asesinarla. El mensaje llegó a Palma de la forma más brutal imaginable. Y los niños tampoco sobrevivieron. No vamos a dar más detalles, no hacen falta. Y esta historia no necesita ser convertida en espectáculo. Lo que sí importa es la lógica detrás del acto, porque es la que define todo este documental. Matar a un socio rebelde tiene un problema práctico. Se acaba rápido y no enseña nada. Destruir lo que ese socio ama, en cambio, se convierte en una advertencia permanente para todos los demás. El Güero Palma sobrevivió y siguió operando durante años. Fue capturado en 1995. Pasó décadas en prisiones mexicanas y americanas y quedó en libertad ya siendo un hombre mayor. Pero lo que le hicieron a su familia se convirtió en el ejemplo más citado de una regla no escrita del narcotráfico mexicano. Cuando la organización decide castigarte, no siempre te busca a ti. El número 3 sabía perfectamente lo que iba a pasar y regresó de todas formas. José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, fue señalado por las autoridades como líder de los Anthrax, el grupo armado asociado a la estructura de Ismael Zambada dentro del Cartel de Sinaloa. Era joven, vivía rodeado de lujo y exhibía ese estilo de vida abiertamente. Fue detenido en Europa en 2013 y extraditado a Estados Unidos. Y ahí tomó la decisión que selló su destino. Aceptó cooperar con la justicia americana. En ese mundo, esa palabra tiene un solo significado y no admite matices ni explicaciones. Su colaboración le trajo beneficios enormes, condena reducida y, después de cumplirla, permanencia en Estados Unidos bajo supervisión, en la zona de San Diego, con restricciones estrictas. Y en 2020 se quitó el dispositivo de monitoreo, cruzó la frontera y regresó a Culiacán. Regresó a la ciudad donde vivían todos los hombres a los que había entregado. Nunca sabremos con certeza por qué. Se ha hablado de motivos familiares, de arrogancia, de la incapacidad de aceptar una vida anónima después de haber sido temido y reconocido. El 15 de mayo de 2020 fue asesinado a tiros en Culiacán. Tenía 38 años. Sobrevivió apenas unas semanas. Y aquí está lo que distingue este caso de todos los demás de la lista. Los otros 9 no sabían que iban a morir. Anastasia se sentó tranquilo en una silla. Castellano bajó de su auto a cenar. Varela se durmió rodeado de sus escoltas. El Chino Anthrax sí lo sabía. Sabía exactamente cuál era el precio, y volvió igual. Su muerte se convirtió además en un mensaje interno perfectamente calculado. No hizo falta ningún comunicado. Cualquier miembro de la organización que estuviera considerando cooperar con las autoridades
recibió la información que necesitaba. Las ejecuciones internas casi nunca buscan castigar al muerto. Buscan educar a los vivos. Hay algo más fuerte que el instinto de supervivencia, y este caso lo demuestra. La incapacidad de aceptar que tu vida anterior se terminó para siempre. El número 2 ocurrió dentro de una prisión. Pero no fue un ajuste de cuentas entre internos, ni un descuido de los guardias. Fue el jefe quien mandó matar, desde su celda. Y la prisión era suya. Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada eran dos de los socios más importantes del cartel de Medellín. No empleados, socios. Manejaban rutas propias y administraban una parte enorme del negocio, mientras Pablo Escobar estaba recluido en La Catedral, aquella cárcel de lujo que él mismo había diseñado y construido en las montañas de Envigado. El acuerdo era claro. Ellos operaban afuera y le pagaban su cuota al patrón. El problema apareció en 1992. Se descubrió una caleta, un escondite con una fortuna en efectivo, parcialmente dañada por la humedad, perteneciente a la estructura de Moncada y Galeano. Dinero que Escobar no sabía que existía. Para él, la conclusión fue inmediata. Si tenían millones enterrados que él desconocía, le estaban ocultando dinero. Le estaban robando. Mientras él cargaba con la guerra contra el Estado colombiano, sus socios se enriquecían a sus espaldas. Los citó a la catedral. Y ellos fueron. Piensa un segundo en eso. Entraron caminando, por su propia voluntad, a la prisión de su jefe. Nunca salieron. En julio de 1992 fueron interrogados y asesinados dentro de esos muros por orden del patrón. ¿Y qué pasó después? Todo se derrumbó. Cuando el gobierno colombiano supo que Escobar estaba ejecutando gente dentro de su propia cárcel, ordenó trasladarlo a una prisión real. Escobar escapó esa misma noche y comenzó el año y medio final de su vida como fugitivo. Pero lo peor vino de los sobrevivientes. Las familias, los hombres y los socios de Galeano y Moncada no perdonaron. Muchos de ellos se integraron a los Pepes, el grupo que se dedicó a cazar todo lo que Escobar amaba. Sus propiedades, sus abogados, sus testaferros, su gente. Escobar mató a 2 socios para proteger su imperio. Y al hacerlo, creó el ejército que lo destruyó. Murió sobre un tejado en diciembre de 1993, perseguido por hombres que habían sido de los suyos. Y llegamos al número 1, el caso que cambia por completo las reglas de este documental. Durante casi 50 años, Ismael Zambada García, el Mayo, fue considerado el narcotraficante más escurridizo del mundo. Cofundador del cartel de Sinaloa junto al Chapo Guzmán. Nunca pisó una prisión mexicana. Nunca fue capturado en un operativo. Sobrevivió a todas las guerras, a todos los gobiernos y a todos sus contemporáneos. Su método era conocido. Nada de exhibicionismo, nada de guerras innecesarias y, sobre todo, negociar antes que pelear. Mientras el Chapo construía su leyenda con fugas espectaculares, el Mayo simplemente no aparecía. Y en julio de 2024, todo terminó en cuestión de horas. En una pista aérea de Nuevo México, el Mayo Zambada bajó de una avioneta directamente a manos de las autoridades americanas. No hubo persecución. No hubo helicópteros ni disparos. No hubo operativo. ¿Qué ocurrió? Aquí hay que ser preciso, porque existen versiones enfrentadas y un proceso judicial de por medio. Según la versión difundida por el propio Zambada a través de una carta de su abogado,
Fue conducido engañado a una reunión, sometido por la fuerza y subido a un avión contra su voluntad. Señaló directamente a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, como la persona que lo llevó hasta ahí. Guzmán López viajaba en el mismo avión y también quedó bajo custodia americana. Su defensa ha sostenido su propia versión de los hechos y los detalles exactos de lo ocurrido siguen siendo objeto de proceso judicial. Lo que nadie discute es el resultado. El hombre que evadió a 2 gobiernos durante medio siglo no cayó por una investigación. Cayó porque alguien de su propio mundo, el hijo de su socio histórico, de su compadre, lo puso en un avión. Y lo que siguió fue la guerra civil más destructiva en la historia del Cártel de Sinaloa. La estructura se partió en 2. La Malliza, leal a los Zambada, contra los Chapitos, la facción de los hijos del Chapo. Culiacán vivió meses de combates, comercios cerrados, escuelas suspendidas y una población civil atrapada en medio. Ahora entiende por qué este caso es el número 1. Los otros 9 hombres de esta lista fueron eliminados con balas. Anastasia en una barbería, Castellano en la acera, Varela mientras dormía. Es el método clásico. Si un socio se vuelve un problema, se le manda matar. El Mayo demuestra que ese método ya cambió, porque hoy no hace falta matar a un socio para eliminarlo. Basta con entregarlo. El resultado es el mismo. Desaparece del negocio para siempre, pero el costo es infinitamente menor, sin cadáver, sin funeral, sin venganza inmediata, y con el Estado haciendo el trabajo sucio por ti. La traición moderna no necesita un sicario, necesita un teléfono. «10 hombres, 10 traiciones, y ninguna vino de afuera. Si repasas los casos, el patrón es imposible de ignorar. Aguilar Guajardo cayó por su socio, Anastasia por su propia comisión, Varela por sus escoltas, Castellano por su subordinado, Galeano y Moncada por su jefe, el Mayo por el hijo de su compadre. En ninguno de estos casos fue la policía la que resolvió el problema, fue la organización. Y hay una razón estructural detrás de esto, que casi nadie explica. Una empresa legal resuelve sus conflictos internos con contratos, abogados y tribunales. Si un socio te roba, lo demandas. Si un directivo estorba, lo despides. Existe un sistema neutral que arbitra. En una organización criminal, ese sistema no existe. No hay contrato que firmar, no hay juez al que acudir. No hay forma de despedir a alguien que conoce todas tus rutas, tus cuentas y tus escondites. Solo queda un mecanismo para resolver desacuerdos, y por eso lo usan una y otra vez contra la gente que tienen más cerca. Esa es la verdadera condena de este mundo. No es la cárcel, no es la persecución. Es que nunca, ni un solo día, puedes confiar del todo en las personas con las que trabajas, comes y celebras, porque estadísticamente es una de ellas la que va a acabar contigo. Construyeron imperios sobre un código de lealtad, y todos, sin excepción, descubrieron que ese código no existía. Déjanos en los comentarios cuál de estas 10 traiciones te pareció la más impactante y qué personaje quieres que investiguemos a fondo en un próximo documental. Nos vemos en la próxima.